para entender cómo funciona la mente y la emoción de mi niño, más o menos durante su infancia. Su infancia refiriéndome a mi niñito de 3 años hasta mi niñito de 6 años. Cuando somos pequeñitos, en esta región o en esta parte de nuestro cerebro que se llama región prefrontal, tenemos un espacio o un segmento de este cerebro que se encarga, entre otras cosas, de organizarse, de gestionar las emociones, de planificar, de tomar decisiones. Y resulta que cuando nuestros niños están muy pequeñitos, están en pleno desarrollo de estas capacidades. Por eso es que necesitan de nuestra asistencia para, por ejemplo, en la mañana poderse ir a la escuela, porque poder ir a la escuela antes de que yo haya llevado a mi niño, pasé por muchas acciones. El hecho de levantarme, el hecho quizá de que en cuanto me levante voy al baño, después quizá me lavo los dientes, enseguida me cambio. Obviamente ya tuve que tener una selección previa de qué es lo que me iba a poner. Después quizá vaya a merendar algo. En otro momento organice mi mochila con el lonche o con lo que vaya a llevarme a la escuela y luego planifique un recorrido de cómo voy a llegar a mi escuela. Quizá me llevan en coche, quizá nos vamos caminando, quizá nos vamos un poquito antes porque dejamos a nuestros hermanos en la primaria y después nos llevan a nosotros. Bueno, si ustedes se fijan en esta pequeña tarea de asistir a la escuela, y digo pequeña porque ocupa un cachito de nuestra mañana, hay muchas acciones que los niños aún a esa edad no tienen la capacidad de planificar. Es decir, si yo les diera las indicaciones a mis niños de qué es lo que hay que hacer y yo en ese momento en la mañana no puedo asistirlos, probablemente muy poquitos de los alumnitos de la maestra Mimi podrían llegar a la escuela cambiaditos, peinaditos, con su lonche, puntuales y demás. Necesariamente precisan de la ayuda y de la asistencia de ustedes como papás. ¿Por qué? Porque como papás, como ya tenemos muchos más añitos que nuestros chiquitos, ya hemos desarrollado estas capacidades. Y quizá desde la noche yo mamá, yo papá digo, ok, mañana me voy a ir caminando. Como me voy a ir caminando, necesito levantarme a tales horas para poderlos arreglar, darles de desayunar, prepararles su lonchecito y tener el tiempo suficiente para trasladarme caminando. O un día antes en la noche, yo mamá, yo papá, mentalmente ya organicé el orden de las cosas que vamos a hacer, quizá deje preparados los uniformes, quizá nos vamos a ir en coche y ya sé dónde están las llaves del coche, ya preví que tuviera gasolina, sé a qué hora salir para que lleguen puntuales los de la primaria, los del preescolar y demás. Es decir, es una actividad muy, muy compleja para la que yo como adulto sí tengo la capacidad. Como yo sí tengo esa capacidad de planificar, mi tarea bonita es ayudar a que mis hijos poco a poquito, conforme van creciendo en edad, en tamañito, vayan también teniendo desarrollada esta capacidad. Además de organizarme y de planificar actividades, esta región prefrontal también me ayuda a autorregular mis emociones. Es decir, que cuando yo me enojo con mi esposo, con mi esposa y estoy quizá en una discusión intensa, no termino golpeando al otro, no termino diciendo palabras hirientes, sino que con mi autorregulación ya ganada como adulto, con mi desarrollo del área prefrontal como adulto, digo, ok, hay ciertas palabras, hay ciertas acciones que no se hacen. Puedo platicar, puedo dialogar, inclusive si estoy muy enojado con aquella persona o tengo la capacidad de decirle, ¿sabes qué? En este momento me siento muy triste, me siento muy enojado y vamos a parar la conversación en este momento.
dame oportunidad de que se me pase, de que literalmente me pueda enfriar y volvemos a retomar la conversación. Para algunos de los matrimonios quizá esto sea algo sencillo, esto sea fácil de decir, fácil de hacer, quizá para otros no. De ahí que habría que poner atención en la capacidad que tenemos nosotros como papás de autorregularnos, de planificar y que cuando veamos cómo se autorregula mi hijo, cómo responde cuando tiene un berrinche o con qué frecuencia tiene estos berrinches, o si yo le doy una indicación que él pueda organizarse y decir, ok, mamá, papá me pidieron que fuera a regar las plantas, perfecto, necesito buscar un recipiente para poner el agua, ir a donde está el agua, hacerlo con cuidado para no mojarme, ir a regar las plantitas, terminando, llevar ese trastecito a donde estaba y bueno, en función de esta pequeña comparación de decir, ok, como papá, como mamá, ¿cómo soy con mis emociones? ¿Cómo soy para planificarme? Y visualizar cómo son mis hijos. Pensar en que nuestra presencia y nuestras acciones son el primer ejemplo y el más importante que tienen nuestros chiquitos para decir, yo ya vi que mamá y que papá, cuando están enojados, piden tiempo fuera. Yo ya vi que mamá y papá, cuando están muy tristes, expresan que están tristes y nos piden tener más paciencia y sabemos que llorar no es malo. Si yo tengo estas oportunidades de poder hacer conciencia entre cómo yo actúo con mis hijos y cómo a través de cómo lo hago yo les permito que ellos aprendan, voy a tener una capacidad más amplia para saber qué hacer en estos momentos que son más o menos complicados. ¿Por qué? Porque un berrinche no es agradable, porque cuando les das una indicación y no te escuchan o parece que no te escuchan, tampoco te sientes bien. Es que es súper, súper importante que sepamos cómo funciona el cerebro de nuestros niños, acordándonos que lejos de pegarles o lejos de sentir la necesidad de expresarle palabras hirientes o de actuar yo desde el coraje, desde el enojo, necesito hacer un alto y saber que cuando mi hijo tiene una emoción intensa, justamente lo único que está en su cuerpo es la emoción. En ese momento ya les dije que el cerebro hace como una desconexión y mi hijo no tiene la capacidad de razonar, no tiene la capacidad de entablar un diálogo y no tiene tampoco la capacidad de saber que lo que está pasando, él puede gestionarlo, él puede detenerlo y él puede modificarlo. Esto se va aprendiendo conforme caminamos en edad y conforme nuestros papás nos permiten a través de lo que ellos hacen aprender cuál es el caminito mejor. Ahora, ¿por qué son importantes las emociones al formar a nuestros niños? Y les dejo unas preguntas para que ustedes se puedan dar las primeras respuestas. Como les dije, ¿qué emociones tengo al llamar la atención? Pensar con mucha, mucha honestidad cuáles son las que más me dominan a mí como adulto. Ahora, ¿qué emociones tengo cuando mis hijos se enferman? Porque habemos papás a lo mejor que actuamos desde la paciencia más grande que podamos tener, pero también habemos papás que nos enojamos cuando nuestro hijo se enferma. Y quizá nos enojamos porque decimos, híjoles, te acabo de llevar a la consulta, te dije que no te mojaras, te volviste a mojar, te dije que te abrigaras, no te pusiste el suéter, acabamos de pagar X dinero por la consulta, por la medicina y nuevamente tenemos que volver a pasar ese proceso. Bueno. Ahora, ¿qué emociones tengo cuando estoy agotado y debo resolver algo? Es decir, cuando he tenido un día súper cansado, súper lleno de actividades y mi hijo llega y me quiere platicar algo. Mi hijo llega y quiere contarme o invitarme a participar en un juego. A veces estamos tan cansados y tan agotados que lejos de tener una mala intención con nuestros niños, hablamos desde ese cansancio.
Otro, ¿qué emociones tengo en las mañanas al despertar? Es decir, soy de las personas que generalmente se despierta contento, agradecido de tener otro día, o me cuesta muchísimo trabajo levantarme temprano, y generalmente me levanto de malas, porque habemos más o menos de los dos lados. Luego, ¿qué emociones tengo al dirigirme a mi pareja? Y eso pensándolo más o menos en el diario, porque como les dije, pues tenemos días complicados, días malos, donde el compañerito, la compañerita de casa, pues no es tan grato su presencia, no es tan grata su conversación, pero pensando en la mayoría de nuestros días, ¿qué emociones tengo cuando le hablo a mi esposo, a mi esposa, si le hablo con gusto, con cariño, con desesperación, con paciencia, con impaciencia? Y finalmente, ¿qué emociones experimento cuando organizo a mis hijos para ir a la escuela? Porque ahora que regresamos, pues es una tarea de todos los días. Y a veces no nos sale tan bien, o a veces ya estamos listos para irnos a la escuela y alguien derrama algo, se ensucia, cuando ya tenemos el tiempo contado. Quizá hoy cuando me levanté físicamente no me sentía bien, me dolía la cabeza, o pasé una noche muy mala porque yo como papá estuve enfermo. Y bueno, les dejo estas preguntas, ¿para qué? Para hacernos consciente de cosas pequeñitas, de cosas que nos pasan todos los días y saber por qué es importante identificar cómo me siento. Y mm, también cuando ya tenga ese conocimiento, poder decir, ok, generalmente actúo desde una emoción que no es agradable, o al contrario, darme cuenta de que generalmente actúo de una emoción que es agradable a pesar de que las circunstancias no sean las más favorables. Y ver desde mi contexto qué es lo que pasa, es decir,